Juan. Así que, María Claudia, es un gusto poder compartir contigo este espacio de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento a nivel personal y espero que saquemos el mayor provecho, así que adelante. Muchísimas gracias, Gloria. Ella nos va a estar pendiente de leerles las preguntas en el chat, pues vamos a ir, digamos, despejando todas las dudas que se encuentren. Vamos a compartir este espacio de mucho aprendizaje. Voy a compartir en la pantalla entonces. Ok, listo. Vamos a hablar. Libérate de la culpa, conoce tu historia. Pues vamos a hablar acerca del árbol transgeneracional y cómo juntos podemos hacer visible lo invisible. Entonces, muchas veces nosotros nos preguntamos por qué repetimos las historias y por qué siempre estamos dándole vueltas y vueltas a la misma situación. Entonces, les estaba comentando, muchas veces nos preguntamos que por qué repetimos las historias y resulta que todos hacemos parte de un inconsciente familiar del cual estamos todos como en una memoria. Y aquí donde nosotros nos preguntamos por qué repetimos las historias de drogadictos en la familia, por qué no tenemos pareja, por qué no podemos tener hijos, por qué no tenemos dinero. Y nos hacemos un montón de preguntas por qué, por qué, por qué. Hoy voy a explicarles de alguna manera lo más práctico posible por qué suceden estas cosas y cuáles son las dinámicas que se tejen a raíz de todas estas historias a nivel familiar. Pues bienvenidos. Pero antes de comenzar, quiero invitarlos a hacer una meditación para que entre todos tomemos conciencia de nuestras sensaciones corporales, para que podamos sentir la alegría, la rabia, el miedo. Porque todo lo que tenga que ver con nuestro árbol genealógico se maneja a través de la energía, a través de sentir el cuerpo, de sentir las sensaciones, todo. Entonces, para este ejercicio, les voy a pedir que se acomoden muy bien en la silla, si están acostados también no hay ningún problema. Se acomoden bien, la espalda, van a tener los ojitos cerrados, se van a dar el derecho a permitirse sentir, para que ustedes puedan tener un conocimiento de su propio cuerpo y que puedan explorar todas las sensaciones que tu cuerpo les puede dar. Después de que hagamos este ejercicio, voy a hacerles unas preguntas a ver qué fue lo que sintieron. Entonces espero que se conecten ante este ejercicio y se den el derecho a sentir. ¿Ya están comoditos? Apagan los celulares. Pero el celular debe estar en el Zoom, no, obvio que no. Pero para que se conecten. Ponen la espalda en su silla, ponen los pies anclados a la tierra, van a cerrar sus ojos, van a escuchar mi voz. Me dicen cuando estén listos. Escríbanme por el chat si ya están listos. Me pueden escribir por el chat si ya están listos para que empecemos. Estoy por aquí colocando una musiquita. Estamos listos. Ok, perfecto. Entonces van a cerrar sus ojos, se van a acomodar. Voy a pedirles que observen su respiración. Cerrar los ojos todos. Van a observar la respiración, van a sentir cómo abre, cómo si, entra el aire por la boca. Quiero que observen si el abdomen y el pecho se contraen cada vez que ustedes inhalan y exhalan. Voy a pedirles a sus oídos que se abran para que estén pendientes de todos y cada uno de las vibraciones y de los ruidos que hay a su alrededor. Quiero
que además de esto, empiecen a identificar cuáles son los sonidos más lejanos y más cercanos. Y se vayan conectando cada vez más y más con su vida. Quiero que escuchen todos los sonidos sutiles de su respiración, de su corazón. Van a respirar lento y profundo. Inhalan. Exhala. Lento y profundo. Inhala y exhala. Lento y profundo. Y tus ojos, así como los tienen cerrados, quiero que se imaginen que llegan a un desierto. A un desierto. Ustedes no saben para qué están allí. Imagínate, están en ese desierto y lo único que ven a su alrededor es arena. Si miran a la derecha, hay arena. Si miran a la izquierda, hay arena. Si miran hacia atrás, hay arena. Y si miran hacia adelante, lo único que ven es arena. Hace mucho calor. Es un sol brillante y hace mucho calor. No hay nadie a tu alrededor. Estás solo o sola. Y empiezan a caminar y a caminar y a caminar. Se siente la angustia de estar solo, sola. No entiendes por qué estás allí. Y caminas y caminas y caminas hasta que llega la noche y no puedes dormir. Y vuelves y te repites y estás ahí. En medio de la noche, tú te acurrucas para descansar. Estás muy cansado, muy cansado. Duermes, pero siempre con miedo y angustia. No sabes qué pueda pasar. Es así cuando llega la madrugada, llega el día y solamente te das cuenta porque el sol acaricia tu cara. Sientes ese sol que te despierta y piensas que todo es un sueño, pero no es así. Sigues caminando, cansado, agotado, angustiado. Pero a lo lejos alcanzas a ver una casita y te diriges allí. Y para tu sorpresa, cuando te acercas a aquella casa, encuentras una jarra helada, un vaso. Esa agua está helada y sabrosa. Te das un respiro porque sientes que vas a refrescar. Y bebes agua con voluntad. Tu cuerpo se incorpora, se tranquiliza, te sientes tan y tan agradecido. Eso es. Ahora te voy a pedir que vayas regresando a este espacio, el aquí y el ahora. Quiero que empiece a sentir la respiración y que se vayan incorporando en el aquí y el ahora. Sientes que
estás de nuevo en esa silla, vas a sentir tus manos, tus pies. Vas a regresar de nuevo a este espacio donde estás en tu habitación. Y quiero que escuches los ruidos que están a tu exterior. Trata de ubicar la fuente de ese ruido. Ahora quiero que respires profundamente para que cada vez vayas incorporándote en el aquí y el ahora. Vas a ir moviendo tus brazos, tus piernas y vas a ir reincorporándote nuevamente a este espacio. Eso es. Respira profundamente y solo cuando lo crean pertinente, solamente cuando lo crean pertinente, van a abrir sus ojos. Respira profundamente y van a abrir sus ojos. Si ya están aquí, en el aquí y el ahora, quiero que me compartan qué sintieron, qué sensaciones corporales. Me pueden escribir por el chat cuáles fueron aquellas sensaciones que sintieron. ¿Quién quiere comentarnos qué sintieron en esta pequeña meditación? Yo sentí mucha ansiedad de saber que estaba totalmente indefensa, sin ningún recurso cercano y a la mano, en medio de pues, un panorama bastante devastador de calor, de soledad, de no tener cómo satisfacer las necesidades, de cómo resguardarme. Y sí, iba sintiendo esa respiración un poco acelerada a medida que ibas señalando que por todos los lados solo había arena. Cuando se encontró el vaso, pues se siente como esa esperanza, como un poquito de ilusión por encontrar algo. Esa fue mi experiencia. Ok, Gloria, muchísimas gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir su experiencia? ¿Qué sintieron? Con respecto a la meditación. Sí, vamos hablando sobre la meditación mientras arreglamos estos problemitas técnicos. Con respecto a la meditación, yo sí sentí, fue mucho calor. Cosa rara. Ok. Sentí mucho calor. No, ¿El calor? siempre se siente como desesperado uno, porque en realidad uno ve arena por todas partes y parece que nunca fuera a encontrar un sitio donde descansar. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Con la presentación. Sí, sí. Muy bien. Listo. Podemos seguir con la próxima entonces. Ok. Bueno. Ahora quiero que me preguntarles para ustedes qué es una novela. ¿Qué es una novela? Pues es una historia que tiene principio, tiene como algunas, pues mucha trama y un final. No. Sí. ¿Alguien más que nos quiera compartir qué es una novela? Un conjunto de hechos y acontecimientos que son narrados como con una especie de hilación temática y en el tiempo. Okay, perfecto. Para mí, una novela es una historia real que tiene personajes, hechos, un escenario. A ver, y sobre todo, y si habla de una novela familiar, pues es algo como muy de lo que nosotros vivimos, o sea, es una historia familiar, una historia como tal de lo que sucede coloquialmente dentro de las familias. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de entonces qué es qué es una novela, ¿cierto? Resulta que todos vivimos en una novela. Ay, se fue la presentación. No, yo la estoy viendo en pantalla, todavía la estoy proyectando. ¿No la están viendo? Sí, yo la estoy viendo. Yo no la estoy viendo. Todos vivimos en una novela familiar. Dice Annalyn Selin Susenberg,
pero ahí me disculpan la pronunciación en inglés, dice, no somos tan libres como creemos, pero tenemos la posibilidad de conquistar nuestra libertad y salir de nuestro destino familiar repetitivo y de nuestra historia. Si comprendemos los complejos lazos que se han tejido en nuestra familia y descubrimos los dramas, secretos, palabras que nunca se dijeron y los duelos que son inacabados. ¿Qué significa esto? Ana Anselin, ella dice que ella es la persona que ella es psicóloga. Ella dice que todos vivimos en una telaraña, donde cada uno de nosotros tenemos un personaje que resolver en esta historia. Y que cada uno de ellos somos autores y que estamos interconectados. Ella nos habla ella tiene un libro muy bueno que se llama Ay, mis ancestros. Y ella dice que siempre que una historia que no se logra terminar, o sí, las nuevas generaciones son las que tienen el deber de terminar la historia. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Dice, entonces, ¿por qué hablamos de qué es la novela familiar? En las familias siempre hay o el rico, el pobre, prostituta, el drogadicto, el que tiene el vicio. Siempre hay varios personajes. Pero resulta que hay un guionista y ese guionista es nuestro inconsciente, es el que tiene todos aquellos personajes y nos da los vestuarios, las épocas, nos permite conocer los secretos, pero nos van manejando como si fuéramos una marioneta, porque nosotros solamente de nuestro consciente y de nuestras experiencias vividas en nuestra familia, solamente tenemos el 5% únicamente, y el otro 95% que teje la historia familiar está en ese inconsciente. Es como si tuviéramos una huella, como si tuviéramos nuestro destino ya escrito. O sea, nada ni nadie se salva a su destino. Todos andamos en esa telaraña y todos vamos construyendo. Y es aquí cuando se construyen todas las lealtades, los secretos que se dijeron o que no se han logrado expresar. Y vuelvo y repito, lo que no se exprese, lo que no se sane, abuelos, tatarabuelos, las personas que vienen más abajo, las otras generaciones, son los que están, digamos, pronosticados para poder terminar aquellas historias dolorosas, por lo general, que suceden en nuestro árbol. Es por lo que nos preguntamos por qué se repiten entonces los nombres en mi familia, generación tras generación, por qué hay tantas mujeres solteras, por qué se repiten las mismas enfermedades, por qué en un momento de su vida se sienten estancados, o por qué no tienen hijos, por qué. Y nos estamos haciendo esas preguntas constantemente, y es porque muchas veces no hemos hecho visible lo visible, y pensamos que simplemente son cosas del destino, que simplemente son casualidades. Pero hoy van a entender que no son tantas las casualidades, sino que nuestro destino ya viene escrito. ¿Quién me puede decir para ustedes qué es un patrón de comportamiento? ¿Qué es un patrón? Para ustedes, ¿qué es? Algo que se repite. Algo que se repite, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué es un patrón? Una especie de modelo. Una especie de modelo que se repite. Muy bien. Sí, es algo que se repite, pero hay un patrón y ese patrón se repite. Es como por decir algo. Vamos a ver la naturaleza. Un árbol en la naturaleza. Una hoja, el árbol es el patrón y las hojas se repiten una tras de otra, ¿cierto? Dice, nos damos cuenta que al contestar las preguntas anteriores, estamos repitiendo un patrón, una misma historia. Temerosos de ser excluidos del clan, repetimos los patrones conductuales de nuestros ancestros para mantener la supervivencia del linaje. ¿Qué significa esto? Si vemos esta fotografía acá, donde papás están discutiendo, si hay malas relaciones, ¿qué cree que este niño más adelante
va a tener en sus relaciones, ¿cierto? Va a seguir repitiendo el mismo patrón de comportamiento. Si en las generaciones anteriores han habido malas relaciones de pareja, relaciones en las que hay gritos, hay peleas, digamos, no hay un respeto, y si no se logra sanar aquellos ancestros que no podían hablar, que no podían expresarse, que no podían alzar la voz, ¿qué pasa? Si eso no se sana, las próximas generaciones van a tener malas relaciones de pareja. Y repetimos constantemente esos patrones de comportamiento. Pero no solamente en las relaciones de pareja, en la relación con el dinero, en la relación con los proyectos, todo lo que tenga que ver con el ser. Entonces, esos patrones de comportamiento son los que nuestros ancestros, si no se han sanado, pues nos incomodan bastante para que alguien alce la mano y empiecen a sanar estas historias que quedaron inconclusas. Eso es un patrón de comportamiento. Vamos, el siguiente, por favor. Antes de continuar, ¿puedo hacer una pregunta, María Claudia? Claro que sí. ¿Cómo se explica entonces que una pareja de hermanos, un hombre y una mujer, que provienen del mismo hogar, de los mismos padres, con los mismos problemas, el hermano sí haya repetido ese patrón del que tú estás hablando, en cambio la hermana no? Digamos, un hermano tiene una relación conflictiva con la vida, con la pareja, con los hijos, en fin, y su hermana no. ¿Cuál es la diferencia entre ella y él para que ella no haya repetido ese patrón, teniendo en cuenta que ambos provienen del mismo linaje, del mismo árbol genealógico, como lo hablabas ahora? Ok, bueno, lo que pasa es que todos los seres humanos no tenemos, o sea, somos un mundo diferente, ¿sí? Como tú veas una experiencia o una situación, no significa que todos los del árbol la deben de ver de manera diferente. Es decir, si yo tengo una situación, por decir algo, una emoción frente a una enfermedad, por ejemplo, tu hermano la puede ver como algo muy catastrófico, ¿sí? Pero resulta que tú lo puedes ver de otra manera completamente diferente. O sea, sí, esta situación, ¿qué será lo que vengo a sanar? ¿Sí? Entonces, todo depende de cómo cada personaje que hay en esa novela familiar. Por eso dije anteriormente que nuestra vida era una novela donde todos íbamos interconectados con un personaje específico. Vale la pena preguntar cuál es el personaje que está viviendo esa hermana o ese hermano en esa historia, ¿sí? Entonces, ¿cómo quiero? Porque no, por ejemplo, a todos no les dan la misma carga. Hay unos que tienen unas lealtades que están repitiendo y que deben de sanar para poder liberarse de esa historia y poder hacer su propia historia. Pero resulta que esa persona sabe que está repitiendo un patrón de comportamiento, pero no hace nada. El sistema simplemente equilibra y dice, listo. No me muevas esto. Solamente el sistema coge y equilibra y dice, listo, usted no quiere resolverlo, entonces habrá otro que va a equilibrar la historia, ¿cierto? Pero resulta que usted tiene esos mismos patrones de comportamiento, o cualquiera tiene esos mismos patrones de comportamiento, pero tú abres tu conciencia ante la información y dices, no, yo voy a sanar. Tú no vuelves a repetir esa historia porque ya está liberada de ella. Por eso cada uno de esta novela se debe hacer cargo de sus propios patrones de comportamiento. Que es verdad que cuando uno empieza a sanar la historia, muchos de ese árbol o de esa novela también se sanan. ¿Sí logro responder tu pregunta? Porque unos relacionamos de una manera y otros no. Sí, muchas gracias. Ok. Claudia, y también yo quisiera como aportar algo ahí, y Sí. es que desde mi experiencia personal, pues vos sabes que nosotros somos 5 hermanos, Sí. y todos somos tan diferentes. O sea, yo pienso que si mi mamá hubiera tenido 10 que tendríamos algo que sanar.
y desde nuestro diferente punto de vista. Por ejemplo, mi hermano mayor, muy decente, muy inteligente, muy en su sitio, excelente hogar, pero uno no sabe qué guerras internas hay, ¿cierto? O sea, porque uno no sabe qué hay por sanar en él. Yo soy de una personalidad demasiado diferente a mis otras hermanas y yo veo en cada una cosas que yo digo, ¿de dónde vendrán esas cosas? Hasta en mí misma. Entonces, como somos tantos familiares, yo pienso que no es una línea recta, sino que son varias bifurcaciones que se dan y uno se va conectando como con las cosas que le vienen de arriba, no sé. Exacto. Carolina, y tienes toda la razón, miren, es algo muy especial porque cuando se empieza a investigar el árbol, eso, la información va bajando, no importa que no sepan qué pasó con los abuelos, los tatarabuelos, porque nosotros somos información, nuestro ADN, y toda esa información está en todas las células de nuestro cuerpo. Y ahorita les voy a explicar por qué sucede ese fenómeno, ¿cierto? Pero frente a lo que tú dices, es porque cada uno de los ancestros escogen al dedo. No es que usted le fulanito de tal, a usted le tocó hacer esto, a usted le tocó hacer, no. Eso es al dedo al que le tocó, ¿cierto? Y les dan ciertas cargas. Es por eso que cuando empezamos a hacer el árbol, le buscamos que a nivel sistémico le decimos vamos a buscar los sospechosos. Eso se buscan las lealtades por fecha, por nombre, por profesión, por parecido, ¿sí? Entonces, cuando hay una, digamos, una sincronización de alguna de las fechas, dice, yo estoy con una lealtad con este ancestro. Entonces, voy a averiguar cómo fue la relación de pareja, o cómo fue la relación de él con el dinero, o cómo fue la historia, porque dependiendo de esa historia, es la carga que yo estoy sosteniendo. Por eso es importante hacer visible lo invisible, ¿cierto? Entonces aquí es donde yo quiero que ustedes, si ustedes tienen un papel, lápiz, para que respondan estas preguntitas para ustedes y empezamos ahorita a darle como forma al taller. María Claudia, Lida estaba levantando la mano. Sí, Lida, porfa. Lida, cuéntame. Bienvenida. Te escuchamos. Buenas tardes. Primero que todo, disculpen que me conecté tarde, pero había visto mal la hora. Me acabo de conectar, pero ya también me conecté con la reunión y gracias, Claudia, por la invitación. Quería participar un poquito anexando para darle respuesta a la pregunta que hizo la participante, y es que el tiene mucho con las decisiones. ¿Se está haciendo el audio? ¿Me escuchan? Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí. Ahora sí te escuchamos. Decía que mucho del resultado de nuestras circunstancias, pese a que podamos estar repitiendo patrones o pese a los modelos que hemos tenido, tiene que ver mucho con nuestras circunstancias. Y traigo a colación un ejemplo, y es que yo tuve un hermano en situación de calle y yo me preguntaba, ¿pero por qué? Si fuimos fuimos hermanos de unos mismos padres, estuvimos en un hogar que en términos generales fue un buen hogar. Entonces yo me hacía esa pregunta cuando él falleció. Y también vino a mi mente la respuesta, simplemente son la toma de decisiones. Si tomamos malas decisiones, como acabo de decir, pese a los patrones que tengamos, siempre nuestra vida no va a tener unos buenos resultados porque nuestras decisiones no fueron las más adecuadas. Pero mira, Lida, te cuento algo. Muchas veces no somos nosotros los que tejemos nuestra historia. Estamos, como lo que les dije anteriormente, estamos liderados por un inconsciente que es personal, pero también un inconsciente familiar y también un inconsciente colectivo. Entonces, nuestra historia no somos tan libres como creemos. Entonces, si yo tengo una lealtad con algún ancestro que también tuvo ese problema, ¿cierto? Yo vengo ya con esa carga, ya vengo ¿cómo es que se dice? Predispuesto a repetir la historia. ¿Cuándo vamos a repetir la historia? Cuando somos conscientes cuáles son aquellas lealtades o aquellas situaciones por resolver que quedaron pendientes. Por eso estos procesos son muy individuales, porque es como buscar con quién
estoy creada esa lealtad. Y muchas veces tú quieres a veces hacerlos de manera diferente porque nosotros lo compensamos repitiendo la historia igualita o haciéndola de manera diferente. Pero ¿cuándo sabemos eso? Cuando encontramos con quién estamos haciendo esa lealtad por amor. Porque muchas veces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo del dinero. Resulta que si en el árbol hubieron muchos robos, hubo robos, digamos, muertes injustificadas por ese dinero, a nivel del inconsciente, es como que si colocáramos un interruptor en todo ese campo de memoria. Entonces, queda como esa memoria anclada, el tener dinero es peligroso, ¿sí? Entonces resulta que si otra persona del mismo árbol tiene mucho dinero, pero resulta que no lo mantiene, no lo retiene, y tiene una lealtad precisamente o por nombre o por profesión, por varios aspectos que somos dobles en el árbol. Si tenemos esa, digamos, esa historia y no la han sanado porque simplemente excluyeron a este ancestro, simplemente no le dieron el reconocimiento que le pertenecía, entonces esa carga queda en el que está viviendo. Entonces simplemente la plata inconscientemente no la retiene porque él está siendo leal a este ancestro. Y porque en el árbol hay una memoria que dice, si tienes mucha plata, te pueden matar, ¿sí? Por eso es importante ir a revisar cada uno su historia y con quién está relacionado. Y a todos no les dan, hay unos que les dan todos los programas para resolver, pero como el inconsciente y nuestra historia familiar busca siempre un equilibrio, a cada uno nos toca un poquito, ¿sí? Entonces, muchas veces son las decisiones, pero a veces quieren no tomar decisiones, pero está manejado por aquellos hilos invisibles, ¿sí? Ok. Seguimos entonces. Bueno, yo les había pedido que tuvieran una libretica, ¿cierto? Una libretica, lápices, ¿sí los tienen ahí? Para que escribamos, se hagan una introspección. ¿Qué patrones de comportamiento creen ustedes que están repitiendo en la familia? ¿Qué patrón de comportamientos creen que repetían tus ancestros? Y puede ser la experiencia agradable o desagradable. Porque respondiendo estas preguntas, vamos a encontrar aquellas pistas para saber qué es lo que tenemos que entrar a sanar cada uno de nosotros a nivel interno y a nivel de nuestra familia. Yo les voy a dar unos minuticos para que ustedes hagan esa introspección. María Claudia, en esa primera pregunta de qué patrón de comportamiento se está repitiendo en tu familia, ¿te estás refiriendo a que tengo que revisar todo mi círculo familiar en colectivo? Sí, lo que sea más relevante para ti. Bueno, tú dices, bueno, yo no sé, siempre, ¿cómo decir? Tan raro. Siempre en la familia nos quejamos por escasez, por decir algo, por no tener dinero. O en mi familia nos quejamos porque todos estamos solteras o todos estamos solteros. También puede ser un patrón de comportamiento. ¿Qué otro patrón de comportamiento podría ser? En las relaciones de pareja se casan, pero siempre se separan, ¿sí? Como buscar como los más puntual, algo que usted vea que se está repitiendo más en su familia. ¿Quedó claro, Gloria? Sí, muchas gracias. Ok, perfecto. Espero que estén haciendo el ejercicio. Voy a darle 5 minuticos para que hagamos el ejercicio. Dicen cuando estén listos, ya 5 minuticos. O esperamos un poquito más. Yo ya lo hice. Ok, nos puede ir compartiendo qué encontraste, que nos quiera compartir. Pues mira que es muy charro porque yo no había nunca no me había detenido como a mirar eso. Y ahorita lo estaba mirando y yo decía, bueno, ¿pero qué? Entonces pensando y yo dije, hay algo que sí yo noto, que de hecho lo he criticado, pero también incurro en eso. Y es que veo que en mi familia hay mucho interés de por medio de que los hijos vean por sus padres, pero como que no sé, es una competencia que no se dice que es competencia, pero uno nota que cuál es el hijo que más le da a los papás, el hijo más criticado porque no da, o sea, se ve mucho en mi familia. Entonces, tan horrible con la mamá porque no le ayuda, o tan buen hijo porque da, pero hablamos más desde el aspecto económico.
Entonces uno va sintiendo como esa carga de, uy, no, yo no, el típico cuento de no saqué a mis papás adelante. Ahora vamos a entender por qué. Ahora vamos a entender por qué. ¿Alguien más que nos quiera, que haya reconocido algún patrón de comportamiento? Sí, por ejemplo, acá pues ya me había dado cuenta también porque como estoy en este proceso. Entonces, resulta que cuando dice qué patrón de comportamiento está repitiendo tu familia, encuentro, por ejemplo, muchas mujeres solas o solteras, pues solteras en que se quedan beatas pues sin tener un matrimonio. Y a veces, por ejemplo, empezamos el matrimonio, pero nos separamos. Entonces es como lo que más se repite en mi familia, En el caso de las mujeres solamente, no es el caso de los hombres, porque en el caso de los hombres hay como más estabilidad. Eso encuentro pues acá. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Yo también quiero compartir en la familia y también en los ancestros que el nivel de éxito personal se mide desde lo económico. Es un patrón repetitivo que es qué tan adinerado, qué tan acomodado es una persona y a partir de allí determinan el nivel de éxito. Entonces quedan a un lado otro tipo de criterios como el profesional, el académico o el intelectual, sino que se limita mucho a esa parte monetaria. Bueno, ¿algo más o continuamos? Hola, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, claro que sí. Hola, Janet, ¿cómo estás? Hola, qué pena, no había podido saludarlos porque tuve como inconvenientes pues en ingresar. No me preocupe, mira que esto aquí de Sí. sistemas, esto, cualquier cosa sucede. Cuéntame, Janet. Mira, por ejemplo, en el caso mío, pues de mi familia, es una familia que no es tan numerosa, ¿cierto? Entonces somos como pues pocas mujeres. Entonces, como lo que se repite es como, bueno, intentar construir un hogar porque pues como que no hay mucho ese apoyo de mamá y papá, ¿cierto? Y resulta que, bueno, no se te dio ese primer hogar, entonces como insistir en otra persona, de que siempre va a pensar de que uno de pronto va a llegar el famoso príncipe azul. Entonces uno como que, bueno, yo, si no me dio aquí, busquemos por otro lado. Igual nunca va a llegar un príncipe azul, pues porque obviamente no hay nada perfecto en la vida. Pero entonces, como que eso fue lo que más estudió en el caso mío. Desde siempre estar buscando una pareja, como buscando a ese papá. Puede ser, porque es que, o sea, yo miro que yo como que en lo personal repetí la historia de mi mamá. Ahí vamos encontrando los sospechosos, como digo yo, pues en buen sentido de la palabra, y es cuando decimos, tan raro, mi mamá le pasó esto, a mí me está pasando esto, y resulta que si tú no sanas esto, ¿quién va? Sigue tu hija, ¿cierto? Por eso es importante entender cuáles son aquellas lealtades invisibles que por amor a nuestros padres o por amor o equilibrio a nuestro propio árbol, sí, de manera inconsciente, pero el hecho de que no lo sepamos no nos va a salvar de que repitamos la historia, ¿cierto? Por eso, si están aquí en este espacio, es porque la resonancia y la sincronicidad que vamos a hablar ahorita, vamos a entender un poco más sobre eso. Pero mira que con este ejercicio, cada uno de ustedes va como chuleando, tan raro, porque casi uno nunca se para como a pensar, yo estoy repitiendo esto, ¿cierto? Casi nunca uno hace eso. Pero cuando ya empieza a tomar conciencia de las cosas, ya empieza a ver una mirada diferente. ¿Listo? Entonces, cada uno se queda con esa partecita y ahorita vamos a retroalimentar esa parte. Vamos a continuar entonces. ¿Y por qué entonces se repiten los patrones de comportamiento? Bueno, usted dice, bueno, está bien que se repitan, pero ¿por qué? ¿De dónde sale eso? ¿Quién dice eso? ¿Sí? Entonces vamos a ir un poquitico como a la historia para que nos contextualicemos. Para ustedes, ¿qué significa una sincronicidad? El término de sincronicidad, para ustedes, ¿qué es algo que sea sincrónico?
Que se da al mismo tiempo, de forma simultánea, que hay como una armonía en algo que está sucediendo al mismo tiempo. Al mismo tiempo, muy bien. ¿Alguien más? Como que yo lo veo como algo paralelo, o sea, estamos sincronizados, vamos en la misma altura, en el mismo momento, al mismo tiempo. Uno lo relacionas con tiempo, ¿cierto? Exacto. Ok, vamos a leer la definición y dice la sincronicidad. Es el sentido especial de una coincidencia temporal de dos o más sucesos relacionados entre sí, dos acontecimientos que se conectan por el sentido que tienen para la persona, pero no hay una relación de tiempo y espacio. Bueno, palabras más, palabras menos, ¿qué significa esto? Muchas veces tú piensas en alguien y ese alguien aparece o te llama. ¿Les ha pasado? Dice, uy, qué casualidad, estaba pensando en ti. En la vida no hay casualidades ni causalidades, hay sincronización. Lo que significa que se sucede un evento muy similar, pero que no hacemos algo para que eso suceda, sino que simplemente el que depende del significado que nosotros le demos es la fuerza con que sucede esa sincronicidad. Para hacerles más amplio el concepto, vamos a hablar de un psicólogo que se llama Carl Jung. Él desarrolla la teoría del inconsciente colectivo. Carl Jung dice que nada sucede por casualidad. Él es el que estudió los arquetipos. ¿Qué es un arquetipo? Es, por ejemplo, aquellos sellos o aquellas insignias que para todo el mundo es igual. Es decir, si vamos a mirar una cruz significa religión aquí o en cualquier parte. Mamá o papá son arquetipos y hay mamás y papás en todo el mundo, ¿cierto? Él hizo un estudio muy exhaustivo donde miraba comunidades y veía que tenían ciertos comportamientos o en la China o aquí en Colombia o en cualquier parte del mundo. Espérate. Entonces todo esto lo hizo pensar a él que nada estaba por separado, que todos estamos unidos en una sincronía o como unas redes, una energía que nos unía a cada uno de nosotros. Carl Jung nos habla de que nosotros nos sincronizamos con las personas a nivel de nuestro inconsciente y de nuestra mente. Muchas veces, por ejemplo, cuando él estaba atendiendo un paciente en su época, y resulta que esa paciente siempre que llegaban de él, le decía que soñaba con unos escarabajos dorados. Y siempre iba y le repetía la misma historia, pero hubo un momento en que él dijo, no, yo no voy a poder atender a esta consultante porque realmente no sé qué le pasa, siempre está con el mismo sueño y no sé qué voy a hacer. Resulta que un día que la estaba atendiendo, sonó algo en la ventana y él se asomó y imagínense que era un escarabajo dorado, ¿cierto? Entonces, entonces mira que hay digamos, un inconsciente que era a nivel individual, que era el de la consultante que soñaba con esto, ¿sí? Pero el hecho de que estuvieran pensando en el mismo tiempo lo que estaba pasando hizo que sucedieran las cosas en una armonía y un evento que no tenía nada que ver, pero que sucedió, ¿cierto? De esa manera fue que pudo pues avanzar, porque logró hacer ese sueño, lo sincronizó con algo real. No sé si quedó un poquito claro. ¿Quedó claro? Sí, está muy claro, María Claudia. Ok, perfecto. Entonces, por eso, la teoría de este psicólogo dice, nosotros no estamos tan libres como creemos, porque hacemos parte de mi inconsciente propio, pero también hago parte de mi inconsciente familiar, pero también hago parte de un inconsciente que es a nivel del mundo, ¿sí? Entonces nosotros, mira que no nos mandamos
tan fácil como creemos, ¿sí? Estamos siempre interconectados como en un campo. También porque se repiten los patrones. Hay otra teoría, y es de Rupert. Él es un parapsicólogo, y él dice, no sé si han escuchado ustedes sobre los campos mórficos. ¿Alguien ha escuchado sobre este tema? ¿No? Ok. Les voy a explicar qué son los campos mórficos. Los campos mórficos es la memoria, es una memoria colectiva, ¿sí? Todos nos movemos a través de energía. Esos son algo invisible, ¿sí? Cuando pasa una situación, por ejemplo, aquí en Colombia, puede que esa misma situación pueda estar pasando en otro país. ¿De dónde he sacado esta teoría? Les voy a contar. ¿Por qué nos movemos nosotros por energía? Resulta que en una isla por allá del Japón, habían unos monos, y esos monos por el helicóptero le tiraban unas papas. Esas papas caían a la playa y los monos se las comían así llenas de arena. Un día cualquiera le tiraron pues las papas a estos monos y resulta que uno de ellos vio que el agua lavó la papa, ¿sí? Y ella se comió la papa sin la arena. Este comportamiento lo adoptaron de la misma especie otros monos, otros 100 monos de esa misma isla, ¿sí? Mira, resulta que este comportamiento en otra isla diferente de la que estaban tirando esas papas, también los otros monos de la misma especie estaban adaptando este mismo comportamiento que no habían visto a los de la otra isla. Simplemente el campo de la memoria y el campo energético en el que todos estamos interconectados y esas memorias están ancladas, que adoptaron el mismo comportamiento. Eso es los campos mórficos. Dice, cada familia tiene su propia memoria colectiva, a los que todos sus miembros están conectados y tienen acceso a él. Ten cuidado con lo que piensas, porque afecta a todo el mundo. Entonces muchas veces uno dice, no, yo no necesito de este familiar, yo no necesito de fulanito, y empiezan a hacer un montón de exclusiones, donde lo único que están haciendo es que el sistema quede descompensado y que él automáticamente, por supervivencia, porque venimos de una memoria arcaica, donde nuestros ancestros tenían que ir a cazar todos juntos, porque si no, los podía matar el mamú, porque había una especie que si no estaban juntos, los podían matar. Entonces, por eso siempre la importancia de estar en el clan. Si a alguien lo excluyen del clan, para ellos significaba la muerte. Ahora, que excluyan a una persona del clan familiar, el cerebro o tu inconsciente entiende que es como si estuvieras muerto en vida. Por eso, cuando pasan estas cuestiones, digamos una situación que pasó en tu árbol, que fue catastrófica, o un secreto que no se pudo expresar porque era de pronto vergonzoso, que de pronto un incesto, o de pronto una violación, o de pronto aquel tío que fue drogadicto y todo el mundo lo excluyó, ¿cierto? Aquellos secretos familiares que no expresamos. No se preocupe, que si no se logró sanar allá, el sistema que dice, bueno, usted no logró sanar aquí, usted no quiso, no se preocupe, la próxima generación o el próximo que nazca va a tener esa carga de ese ancestro que fue excluido. Entonces sí vio la importancia de no poder excluir absolutamente a nadie en nuestro árbol y entender cuáles son aquellos secretos que no han salido a la luz para evitar que sigamos repitiendo la misma historia, porque eso es cíclico. Sí, en nuestras generaciones próximas que llegan hay secretos y resulta que, digamos, se activa esa memoria de que o que el dinero es malo o que tener pareja es malo y nadie ha alzado la mano para sanar eso.
simplemente cuando esta última generación vaya a tener pareja o no vaya a tener pareja nunca, o no vaya a tener dinero nunca, porque simplemente tenerlo va a ser peligroso. Y les voy a dar un ejemplo muy puntual. Con esto de la pandemia, las próximas generaciones que llegan, por ejemplo, los hijos o las mujeres que quedaron embarazadas en esta pandemia, digamos que ya a esos hijos, a esos niños, ya está instalado en la memoria una memoria ya celular. ¿Cuál puede ser la memoria? No me abracen porque abrazar es peligroso. No se me acerca porque pronto me pega el virus. O puede ser que también sea al contrario, que necesiten demasiada protección por el miedo a morir. O que nazcan de pronto con asfixias, pero eso ya en las próximas generaciones. Si en este momento hay alguien que esté embarazada, eso se puede evitar, ¿cierto? Hablándole mucho, pues, por ejemplo, al hijo, decirle, no vas a tener ningún inconveniente, no tienes problema, tranquilo, puedes abrazar. Porque si no, en las próximas generaciones que vienen, pueden ser los hijos de estos hijos, que ya está esa memoria, digamos, de miedo, de angustia, ya está anclada, ya ese interruptor ya quedó ahí. Entonces, eso es lo mismo que pasa con nosotros en estas generaciones. Si hubieron guerras, hubo escasez, hubo muertes injustificadas y no se sanaron, revisemos qué está pasando. Porque uno cree que solamente le pasa a una persona del árbol, pero cuando una persona se enferma, no solamente es una persona, es todo el conjunto familiar, todo el árbol se enferma. Pero ustedes me dirán, bueno, pero hay veces que mi árbol es muy escaso, pero hay uno que es muy rico, ¿cierto? No todos repiten y compensan las historias de la misma manera. Eso como quien dice, al que le tocó, le tocó. Bueno, ¿cómo vamos ahí? ¿Está clara la información? ¿Está algo enredada, complicada de entender? Ahí ya vamos desenredando, pues. Pero les voy a dar un ejemplo muy metafórico, mira. Por ejemplo, nosotros, nuestro sistema familiar, nosotros solamente tenemos como esta puntica, como este ovillo de lana, mira. Nosotros tenemos solamente esta puntica. Todas las memorias, lealtades que tenemos están en este ovillo de lana, que serían todos nuestros ancestros, ¿cierto? Si nosotros no nos preocupamos por observar qué hay en el interior de este ovillo de lana y nos quedamos solamente con la puntica, pues créeme que vamos a seguir repitiendo las historias día tras día, noche tras noche, y nuestras generaciones próximas son las que de alguna manera, digamos, les va a tocar compensar. Entonces, la idea es conocer nuestra historia para poder tener el control de este ovillo de lana. Pues metafóricamente hablando. ¿Está claro ahí? ¿Continuamos? Sí, muy claro, María Claudia. Listo, muy bien. Claro, muy claro. Ya estamos entendiendo por qué estamos repitiendo los patrones de comportamiento y por qué no estamos ahí, no estamos, digamos, desconectados. Mira que andamos en un campo de memoria que se va activando y que en el transcurso de nuestra vida nos mandan aquellos personajes para que simplemente nos incomodemos tanto y poder dar una mirada a ese árbol o a esos excluidos que no tuvieron, digamos, voz ni voto para tan siquiera sanar esa historia, ¿sí? Ahora vamos a hablar de Bert Hellinger. No sé si lo han escuchado. Es el que, digamos, le dio vida a lo que eran las constelaciones familiares. Él tomó como principio a Carl Jung, que nos habló del inconsciente colectivo, y a Rupert de todas las memorias morfogenéticas y todo ese campo de memoria. ¿Qué hizo él? Él lo que hizo es entender que todos estábamos interconectados y empezó a observar cuáles eran las dinámicas familiares que se tejían en ese campo de memoria o en las familias. Y él tiene 3 principios fundamentales que son el equilibrio entre el dar y el recibir, la inclusión y el rol que cada personaje de la historia debe cumplir. Y ahí va, Carolina, lo que tú decías ahorita, ¿cierto?
que hay veces uno se colocaba roles que no le corresponden y empieza a crearse cargas que tampoco le corresponden y empieza a creer que somos los papás de nuestros papás. Y eso jamás puede ser así. Porque resulta que cuando está en desequilibrio el de recibir, damos demasiado. Cuando uno da demasiado, el otro se cansa de recibir. Y eso pasa. Los padres son los que nos dan la vida, porque nosotros nunca vamos a poderle devolver la vida a nuestros padres. Por lo tanto, nosotros recibimos de ellos y ellos nos dan a nosotros, ¿cierto? Cuando ocupamos el rol que no nos pertenece en una familia, cuando vamos a mirar qué rol estás ocupando y resulta que tú eres el que mandas en la casa, tú eres el que haces todo en la casa, excluyes a papá, no le das el puesto que se merece, eso trae muchas consecuencias a nivel sistémico, porque todo se revuelca, ¿cierto? Entonces hay que observar en qué punto estás, si estás siendo la hija que es o estás actuando como mamá o papá de tus papás. Hay que mirar eso, porque eso repercute en cómo conformas tu pareja, cómo te conformas las relaciones a nivel laboral, cómo es tu relación contigo mismo y cómo es la relación con tus hijos. Entonces hay que fijarse bien qué rol es el que estás ocupando en ese sistema familiar. Otra que es la inclusión. Por mucho que alguno de nuestros ancestros o algunos de nuestros familiares no sean lo que hay veces nosotros queremos que sean. Pero lo más importante aquí es no prejuzgar, porque no sabemos detrás de cada persona qué historia es la que se teje. No, ¿en qué historia es la que se teje? No. ¿Qué lealtad tiene con alguien que está repitiendo? Y se repite hasta que alguien diga, no, ya no más, vamos a cortar esa situación. No sabemos qué está repitiendo, porque no sé si de pronto en algunas veces yo les he contado también que los nombres pesan mucho, muchísimo, porque el nombre es la identidad que tenemos cada uno de nosotros. Y cuando alguien le pone el nombre de un ancestro que se murió, porque es que yo en honor al abuelito yo le voy a poner a mi hijo el nombre del abuelo, pues ya ese niño viene con una carga emocional muy tremenda. Una carga, mejor dicho, hágase de cuenta que el niño ya se envejeció. O cuando en un árbol se repiten muchos nombres, los mismos nombres, es un árbol, pues a nivel del inconsciente es un árbol muy narcisista, que no quiere como que se pierda la identidad. Cuando tú tienes el nombre repetido ante un ancestro, ya sea muerto o esté vivo, revisa cuál es la historia y verifica que está repitiendo con ese ancestro. O sea, el nombre es una cosa, mejor dicho, de mucho peso. Lo mismo pasa con los nombres que sean católicos, con los nombres que sean así, mejor dicho, de preguntar bien quién te puso el nombre y con qué carga emocional lo hizo. Algo muy delicado también es, por ejemplo, cuando los padres, el papá, digamos, le pone el nombre a su hija de un amor imposible o de un amor clandestino. Créeme que esa niña ya no va a tener espacio para tener una pareja, porque siempre va a estar como casada. Y a nivel sistémico y a nivel simbólico, pareciera que fuera la esposa del papá. Entonces estamos hablando ya de ¿qué? De un desequilibrio a nivel del rol que debe ocupar esa persona. Por eso es cuando vamos a buscar estas historias, siempre vamos a ir a mirar fechas y cuáles son las repeticiones que estás teniendo constantemente en tu vida. ¿Qué es? Como digo yo, ¿cuál es la piedrita del zapato que te ya me equivoqué, te está tallando para poder que tú te incomodes tanto y le des la mirada a ese árbol? Entonces ya hablamos del rol, de la inclusión, ahora del equilibrio, del dar y el recibir. El árbol sabe hacer eso muy bien, porque imagínense una constelación, digamos en una constelación que le quitáramos un planeta,
cualquier planeta que ustedes quieran quitarle. Por ejemplo, que en las constelaciones no hubiera por ejemplo, el Venus, no estuviera Venus. ¿Qué pasaría si en ese sistema le quitáramos un planeta? ¿Ustedes creen que qué pasaría? ¿Qué creen que pasaría? Habría un desequilibrio que obligaría a que alguien tomara ese rol o que lo tuvieran que reemplazar, llenar ese vacío de esa inexistencia. Eso es lo que pasa. Cuando alguien muere, inmediatamente está o naciendo otro o hay alguien embarazado. Eso es así. Siempre él tiende a equilibrar. Y eso es lo que pasa. El sistema les dice, bueno, aquí no reconocieron a este, no se preocupe. El que sigue no lo reconoció. Ah, bueno, no se preocupe, entonces le toca al otro. ¿Sí? En este momento, ¿qué piensan ustedes? Es mejor dar una mirada y mirar que estamos repitiendo para empezar a sanar y evitarnos más adelante que los que siguen después de nosotros tengan que reparar lo que nosotros no logramos hacer. Y mire algo muy bonito que dice acá. La familia funciona como un campo de memoria. De un modo intuitivo, repetimos lo anterior. Estamos impulsados por la repetición del pasado, que incluye nuestras creencias, nuestras lealtades hacia nuestros antepasados. Mire pues, los hayamos conocido o no. Ah, es que yo estoy repitiendo la historia de esa tatarabuela. Sí, resulta que a usted le tocó. A cada uno con más cargas. Preocúpate cuáles son las cargas que tienes tú que sanar y que cada uno de su sistema se encargue de sanar las propias. Porque nosotros somos un sistema de engranaje. Si falta una pieza, hay que reemplazarla, ¿cierto? Para poder que vuelva a funcionar todo el sistema. Como nosotros necesitamos las células en nuestro cuerpo, así nos necesita el sistema para podernos regular a cada uno de nosotros. Bueno, entonces vamos a pasar la próxima diapositiva. Bueno, preguntas, algo que quieran preguntar, todo claro, para que hagamos un ejercicio. Todo muy claro. Todo muy claro, gracias. Ok, bueno, ya todos tienen sus papel, su hoja, sus colores, ¿sí los tienen? Sí, María Claudia, ya están. Ah, ok, perfecto. Cuando quiera pueden poner cámara pues para poderlos ver, para poder saber pues que ya Viviana puso la cámara, pues que yo también los quiero ver, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer un ejercicio para mirar las dinámicas familiares y en qué lugar está cada uno de ustedes. Les voy a pedir que lo sientan, que deja que su inconsciente sea el que nos cuente la historia en este papel. ¿Cuál es el rol que tú estás ocupando? ¿Cuál es la dinámica familiar en la que estás en este momento? Vamos a hacerlo con los ojos cerrados. Primera regla, lo vamos a hacer con los ojos cerrados, porque el inconsciente es el que nos va a contar cómo están ubicados cada uno de ustedes. Espero que en esta sí participen bastante. Si quieren conocer, pues, qué pudo haber pasado con ese dibujo. Yo les pedí que trajeran como una cartucherita o algo, colores, porque la idea es que coloquen un color y que se le ruede por allá, no. Color que saquen, ya les voy a explicar qué es lo que van a hacer, lo van a vender en la cartucherita, porque todo lo vamos a hacer con los ojos cerrados. Espero que lo hagan muy intuitivamente, por eso al principio hicimos esta meditación para sentir la capacidad corporal de poderte entrar en este campo cuántico, de sentir las emociones y las sensaciones. Entonces, lo primero que van a hacer es, con los ojos cerrados, ustedes, lo único que les voy a decir a ustedes, van a pintar su sistema familiar. Su sistema familiar lo van a hacer. Entonces usted piensa, bueno, primero me voy a dibujar yo, o segundo voy a dibujar a mi papá, o voy a dibujar a mi mamá, o bueno, el que ustedes quieran dibujar en su sistema familiar. Entonces, llegan y se dibujan, ¿sí? Llegan y se dibujan y guardan, así con los ojos cerrados, sin hacer trampita, los ojos cerrados, guardan en la cartuchera o en
la bolsita y cogen otro color y ya se van dibujando su árbol, van dibujando como sea, los que quieran dibujar. Una Papá, pregunta, mamá, entonces cada persona tiene un color diferente. Eso usted no lo sabe, el inconsciente es el que le va a decir a usted, porque es que usted lo va a hacer con los ojos cerrados. Usted no va a escoger colores. Es tu inconsciente que nos va a contar en qué rol estás ocupando en este momento. ¿Sí? Todo tiene un significado. Entonces, ¿está bien si 10 minuticos para que hagan el ejercicio? ¿Les parece? O menos, o en 5 cree que lo sacamos. ¿Qué dicen? 10 minutos, creería yo. Ok, 10 minutos. Entonces simplemente ustedes van a cerrar sus ojos. Yo les voy a poner una musiquita para que empiecen a respirar, a tomar conciencia de su cuerpo, a dejar que ese inconsciente sea el que te muestre cómo están tus dinámicas familiares, ¿sí? Y ahí vamos a responder las preguntas del ejercicio anterior. Entonces, los voy a dejar, van a respirar primero que todo 2 vecesitas bien profundamente. Nuevamente van a respirar. Y ahora sí, van a cerrar sus ojos y van a permitir conectarse con tus ancestros para que dibujen su árbol. ¿Ya están terminando? Pues que hayan terminado. Y María Claudia, lista. Bueno, cuénteme quién nos quiere compartir el dibujo. Vamos a hacernos 2 preguntas. ¿Qué es lo que más le llama de la atención de lo que dibujó? ¿Y cuál es el significado para ti? ¿Quién nos quiere compartir? A ver en qué dinámica familiar está. A ver quién quiere compartir. O escribir por el chat si quiere, o simplemente, pues si no lo quieren mostrar, no hay problema. Pero si lograron la conexión, dibujando su árbol, dibujando su sistema familiar. Nada. Nadie quiere mostrar cómo Pues, dibujó. Yo ¿Qué importa? ¿De qué dibujé, vamos a ver si es bonito, feo? No, es el yo significado. dibujé palitos y bolitas ahí, A ver, muñequitas, ¿sabes? a ver. Como primarios. A ver, Janet. Cuéntame, a ver, Janet. Yo miro bien el dibujo de Janet. A ver, ¿qué colores tiene? Bueno, no sé. Me pareció como, ¿sí me escuchas? Sí, sí. Bueno, me pareció como la facilidad. Bueno, yo dije, con los ojos cerrados me queda más fácil hacer bolitas y palitos. Ajá. Y pues me quedó como hasta bien hecho. Y a ver, ¿y qué colores? ¿Qué colores? Vamos a dejar de compartir pantalla para Bueno, ver yo si empiezo podemos ver bien. dibujando Ajá. a mi esposo. Ajá, sí. Se quedó como el color, como gris. Como gris. ¿Qué significa para ti el color gris, Janet? Ay, como un color triste. Como triste. Sí, tan charro, bueno. Ajá. Lo dibujé yo. Ya hasta Sí. traté de colocar la letra para identificar. Oh, sí. Me dibujé con un color como un verdecito, como verde árbol. Como verde árbol. ¿Y para ti qué significa? Porque es importante saber qué significa para ti. Pues ese verde, pues es algo como algo vivo. Ok. Bueno. Ajá. Y dibujé después a mi hija. Aquí no entiende bien, pero yo coloqué hija en letras. Sí. ¿Y ya está acostada o qué? No, también paradita. Paradita, ya, listo. Sí, sí, ya la vi ya. Sí. Ella la dibujé como con un verde más vivo, tan curioso. Ajá. Igualita a ti, ¿cierto? Sí, pero un verde como más fuertecito. Verdecito, pero verde, ¿cierto? Sí. O sea, representa como que eres muy unida a ella. Sí, bastante. Ok. Bueno, después me dio por dibujar a mi papá. Sí. Con un color morado. Con morado. Sí. Después dibujé a mamá. Tu mamá. Ok. El morado de mi papá es más fuertecito, el de mi mamá es un poquito más opaco. Pero también es morado.
Y también, imagínate, ¿no? Qué casualidad. Acuérdense que nada es casualidad. Perdón, qué sincronización. Bueno, Ok, después dibujé a abuelo. al abuelo. Quedó con un verde mucho más fuerte que el mío y el de mi hija. Sí. Y después dibujé a mi abuela, la dibujé negra. Será Negra. porque nunca la conocí, no sé. Ajá. Y muy Bueno, aparte. Exacto. sí. Y después dibujé a mi hermano. Es un verde como, no sé, como tristón. Sí. Y Ah, después dibujé a mi hermana. a su hermano. Sí. ¿Hay alguien Y que yo, te quedó por fuera por dibujar? Los amarillos quiénes son? pues yo dije, voy a dibujar a mis sobrinos todos juntos y le coloco el nombre en general. Y los coloqué como fluorescentes. Ajá, fluorescente. Ok. ¿Cuál es el significado para ti? Para ti. ¿Cuál es el significado, Janet, para ti de verlos a todos así? ¿Todos están qué? ¿Dispersos? ¿No están Eh, juntos? ¿Todos están como dispersos? ¿Tú les pues, dibujaste ojos y boquita? no, porque pues de pronto dije, les coloco el ojo en otro lado y la nariz y la boca en otro lado. Acuerda que era el inconsciente el que nos iba a contar la historia, ¿cierto? Ay, Pregúntate, ¿qué es de pronto lo que no quieren ver o hablar, ¿sí? O escuchar tus ancestros, ¿cierto? ¿Qué es lo que no hay? ¿Qué es lo que no quieren expresar? Pregúntate, ¿por qué están tan dispersos? ¿Y por qué tú te dibujaste tan pequeñita? Mírate, tú te dibujaste muy pequeñita. Claro, pero una pregunta, esa escogencia de colores que no fue intencional ni fue pensada porque el ejercicio era a ciegas, A era ciegas. al azar la escogencia de los colores y lo mismo el dibujo como era a ciegas, pues uno no sabía exactamente de qué tamaño iba a quedar la figura, ni en qué posición, ni qué tan lejano, ni qué tan cercano el uno del otro. Exacto. sí. Pero eso es lo que nos cuenta la historia de tu inconsciente, ¿sí? Por eso, Pero si fuera para hacerlo con los ojos abiertos, estaríamos metiendo, ¿qué? La mente, ¿cierto? Y la mente, acuerda que es un 5%. Todo lo que está oculto está en nuestro inconsciente. Precisamente, el inconsciente es el que te dijo qué color, cuáles colores se repitieron, ¿sí? Si tú no pintas bocas, ojos, o por ejemplo, si no pintaras, por ejemplo, piernas, ¿cierto? Es la dinámica, o sea, es el sentir tuyo. ¿Y por qué, por ejemplo, el rol, por ejemplo, si te pintas mucho más grande que mamá, entonces, ¿cuál es el rol que estás ocupando? ¿Sí? ¿Qué preguntarte? ¿Cuál es el rol que estás dependiendo de lo que hayas dibujado? No se vale volverlo a repetir. Bueno, lo único que me Ajá, pareció curioso, pues viendo ya bien el dibujo, ajá, el único que dibujé grande, grande fue a mi esposo. ¿cierto? Y Por eso. curioso que fue un color muy opaco. Ujú. Y que la más pequeñita que dibujé fue mi hija. La más pequeñita de las mujeres, tu hija, ¿cierto? Porque igual es la más pequeña, ¿cierto? Exacto. Pero si vistes la figura de tu esposo de autoridad, Sí, pregúntate eso, ¿cierto? ¿Qué tanta autoridad y por qué es que a todos los pintaste sin ojos, sí. sin boca y sin oídos, ¿cierto? ¿Qué secretos, qué patrones estoy repitiendo? ¿Qué es lo que tengo? ¿Cuál es la pista que me está dando para ir a buscar? Muchas gracias, Jane, por compartirnos tu dibujo. Con mucho gusto. Bueno, tengo otras ¿alguien dos más? preguntas, María Sí, Claudia. señora. Claro que sí. ¿Qué significa que se hayan repetido colores en varios de los integrantes del sistema familiar? Y dos, el hecho de que, digamos, bueno, no les puse tampoco
ojos y boca y oídos, porque como el ejercicio era ciegas, repito, pues me parecía difícil empezar con ese tipo de detalles. Ajá, Pero tú dices que eso también tiene un significado, pero me claro, llama mucho la atención el color. el que a pesar de que era ciega, se repita color en varios integrantes de la familia de forma aleatoria. Primera pregunta, ¿qué significado tiene para ti el color? Pero el ¿Sí? color, ¿el significado se lo doy yo o ya de por sí el ¿Qué color tiene significa? implícito un significado? Exacto. Que se haya repetido varias veces el mismo color, pregúntate cuál es la afinidad que tiene con esas personas a las cuales tú pintaste con el mismo color. ¿Sí? La Esa es afinidad mía con ellos. con ellos, sí. O sea, ¿qué rol estás ocupando vos dentro de esas personitas que tú dibujaste con el mismo color? ¿Sí? Porque eso tiene una resonancia. Pregúntate si de alguna manera sientes que estás repitiendo alguna historia con ese ancestro o con esa persona, puede estar viva o estar muerta. ¿Sí? Ahora bien, también pregúntese, porque si solamente dibujaste tu sistema nomás, por ejemplo, esposo, hija, nada más tu sistema, y no dibujaste todo el sistema familiar que viene siendo, por ejemplo, Janet ubicó a muchos de sus ancestros, no sé si excluyó a alguien o no sé si de pronto excluyó a alguien. Si es solamente dibujaste tú como sistema nomás, entonces cuando hay que ir a buscar, hay que buscar que lo que te está afectando o lo que está repitiendo es directamente en el primer sistema. Pero si logras, digamos, dibujar todo el sistema familiar, entonces no hay que buscar en ese primario, hay que buscar en todo el sistema, en todos los ancestros. ¿Sí me hago entender? O sea, por ejemplo, si hay una familia, papá, mamá, hijo, entonces se dibujaron solamente ese sistema nomás y excluyeron a todos. ¿Qué es lo que está repitiendo? Habría que revisar primero en ese sistema. Pero si se hizo todo completo, de lo que te está repitiendo, o la historia o la lealtad que de pronto hay que ir a buscar frente a alguna situación, ya sea de pareja, dinero, relaciones, trabajo, habría que buscarlo dentro del sistema ya colectivo. ¿Sí? ¿Sí me hice entender? Sí, sí, es claro. Entonces, pregúntate qué afinidad o qué crees que está repitiendo con esas personas. Y fueron varias, ¿cierto? Sí. Ahí hay una historia, ¿cierto? Hay una historia que buscar. Hay una historia que buscar. O sea, lo más importante es que, ¿cuál es el significado que tiene para ti en este momento que hayas pintado varios del mismo color? Pregúntate vos, ¿qué significaría para mí? Uno diría, ay, no, qué casualidad, como me dijo Janet. Uy, no, qué casualidad que ella pintó, por ejemplo, mucho verde, ¿cierto? Pintó mucho verde. Por ejemplo, la abuela que no la conoció, la pintó de negro. Pues muy casual, la abuela la pintó como muerta, ¿cierto? El color negro para ti significa, como para mí me puede significar que me gusta mucho, a otro le puede significar miedo, ¿sí? O tristeza, o angustia. Eso es como lo que hay que entrar a averiguar en esa partecita, ¿cierto? Alguien más que nos quiera compartir cómo les fue o nos lo quiera mostrar. Igual no vamos a después tengo una consulta ni decirte esto y esto no, porque no es el objetivo, ¿cierto? Pero sí como dar como unas pistas de entrar a mirar qué puede haber pasado, que ese inconsciente te está diciendo que hay que mirar. ¿Alguien más que se anime? Bueno, vea, yo dibujé mi familia, pero mi familia, pues mi papá, mi mamá, así. Lo que yo veo acá es que yo, por ejemplo, estoy muy cerca a uno de mis hijos. Estoy como abarcándolo, como tratándolo como ¿De proteger? de proteger, sí. ¿Cuál eres tú? ¿Cuál eres tú? Yo me dibujé, es que de primeras, pero no quedé de primeras. Bueno, ese dibujo de primeras. Ajá. Y se dice sería mi hijo. Entonces,
Entonces yo trato como de acercarme ahí. Además, que después de mi hijo, como los dibujé como en la misma línea, está como mi mamá y después mi otro hijo. Como raro, pues no sé, no sabría qué Sí, explicación. ok. Mira que tú los pusiste todos en una misma línea, ¿cierto? Sí, en una misma línea y mira que van como, Entonces ahí así nos estás como, mostrando, por ejemplo, las jerarquías. Es como si todos fueran iguales. Papá y mamá siempre van a estar por sí, encima de nosotros, siempre, total. sí, sí, Los sí, hijos, los hijos iban todos en una misma mi, línea, porque son sí, iguales. sí. Nosotros nunca nos podemos ponernos a la No, mi altura de los hijos. papá, sí, sí, mi papá, Entonces, pues, sí, la pregunta sería imagínate. para ti, o sea, ¿qué equilibrio estás teniendo entre el dar y el recibir y si estás respetando las jerarquías en el rol que estás ocupando tú como mamá? Porque tú como mamá te pintas como si fueras la amiga de tus hijos o como si fueras una más de tus hijos, ¿cierto? Entonces, habría que preguntarte ahí qué puede estar pasando. Habría que estar Ujú. mirando, ¿cierto? ¿Y qué significa para ti haberte pintado de rojo? ¿Qué significa? No, yo no me pinté de rojo, antes al contrario, Juan David está de rojo. Ok, Yo quedé con un color como, como un dorado, todo raro ahí. como un dorado. Un Ok, dorado, sí. ok, Y Juan muy bien. Entonces la pregunta, está en rojo, Rodrigo está en morado y Miguelito está como en un azul o un morado más suave que Rodrigo. Pero todos están como en el mismo tamaño. Mi mamá y mi exacto. papá sí, están como... Ujú. Mi papá tiene un gris, un gris. Ah, no, ¿Y el mi gris para ti papá, qué significa el mi gris? papá ¿Para ti está qué con significa? verde. No, perdón. Mi hermana es la que está en gris, mi hermana. Ujú. No, pues el gris pues para mí no ha sido como un color resaltante. Me parece más bien como un color así como no. No muy importante. Sí, Entonces, sí, como no muy ok. así que Entonces ahí brusco, la que mire pregunta, qué color. ahí la pregunta sería, Viviana, bueno, ¿cuál es mi relación, cierto, que tengo con esta persona que para mí no es tan importante? ¿O cuál es el rol que estoy teniendo? ¿O cuál es la dinámica familiar que estoy teniendo con esta familiar? ¿Sí? Ujú, ujú. Esas serían como las preguntas. Lograron identificar entonces patrones de comportamiento, patrones que están repitiendo en su familia. Entonces, lo que vamos a hacer con el dibujo es esto. Los que sean diestros van a colocar la mano izquierda en el dibujo, colocándose donde están ustedes ubicadas y van a empezar a pasar la mano por el dibujo, pero háganse sentir, permita que esas sensaciones corporales del cuerpo y que tu inconsciente te mande la información. No se preocupe por pensar que me va a mandar, no, tranquilos, la información baja y las sensaciones y las emociones también bajan. Entonces la idea es que si son diestros, con la izquierda van a colocar la mano en el dibujo, empezando donde ustedes se ubicaron, ¿cierto? Donde ustedes se ubicaron. Y van a pasar la mano y van a dejar sentir, van a cerrar sus ojitos y van a permitir que van pasando la mano, qué sensaciones, rabia, dolor, pereza, cualquier sensación, déjala sentir. Cuando pasen la mano por ese dibujo, empezando por ustedes. Entonces, unos minuticos, 2 minuticos, para que pasen la mano, para que se dejen sentir con los ojos cerrados. Ya, eso muy bien. Con los ojos cerraditos, para que se permitan conectarse con ese campo. ¿Y qué sensaciones les causan pasar la manito por ese dibujo? ¿Alguien que nos quiera compartir alguna sensación en especial? ¿En dónde se paró la manito y sintió alguna sensación, alguna emoción? Buena, mala, todo es perfecto. Aquí nada es bueno ni nada es malo, todo es perfecto. Bueno, yo quiero compartir. Al principio no sentí nada. Y sí me empecé a preocupar porque empecé a cuestionarme por qué esa insensibilidad o esa falta de conexión con el ejercicio de la mano.
Ujú. pero después me detuve y creo que llegué al lugar del dibujo donde están ubicados mis 3 sobrinos y sentí mucha alegría. Y realmente ellos representan en mi vida mucha alegría y mucha ilusión. Ok, perfecto, maravilloso. ¿Alguien más que quiera compartirnos? ¿Alguien más? Jane, ¿qué sentiste, Soblida? ¿Qué sintió Mira, Jane? sentí cuando pasé la mano, igual que la señora anterior, pues la primera pasada como que no sentí nada, a la segunda tampoco, a la tercera sentí como que en toda la mitad, y yo mirando la hoja, en toda la mitad donde está como mi hija y mis hermanos, sentí la mano caliente, no sé, Pero cuando sentiste la mano caliente, fue un calor que algo te... como un calor es- corporal, pues en la mano. Ujú. Pero si tú pudieras conectar ese calor con alguna emoción, ¿cuál creerías tú que podría ser? Ese calor, creería yo que es como de estrechamiento, de apego, no sé, Ujú. Ok, pero no me espera el peso, o sea, mi hija normal, ¿cierto? Pero mis hermanos, no sé, porque mis hermanos son muy apartados de mí. ya. Entonces necesitas como ese calorcito, ¿cierto? De pronto, de sentir, de pronto los sientes muy excluidos o de pronto no los tienes como tan presentes, Por eso ¿cierto? me confundo, porque está en la parte de mi hija y en la parte de mis hermanos. Ujú, exactamente. Entonces la pregunta ahí ya sería eso, ¿cierto? Pregúntate si en este momento, ¿cómo es la relación con ellos, ¿cierto? Y si tú los tienes tan incluidos en tu corazón o sientes que los tienes muy apartados, ¿cierto? Ahí empezamos a mirar cuáles son las dinámicas familiares y si realmente yo estoy siendo coherente con ese árbol donde todo tiene que estar así en un engranaje y no podemos excluir porque acuérdese que aquellas situaciones, aquellas lealtades que no se sanen o sí salen a la luz. Y el que menos cree es el que alza la mano y empieza a cambiar la historia. Entonces yo espero que hayan tomado un poco de conciencia de si tienen hijos, por favor, no les coloquen los nombres iguales, de entender que si alguien o hay una enfermedad en el árbol o una escasez o si hay falta de pareja, no solamente es una sola persona, es todo el árbol que está reclamando una mirada más interna frente a esas dinámicas familiares. Bueno, yo quiero decirles cómo les pareció el taller, qué se llevan para ustedes, qué les gustó, les gusta que sigamos hablando de estos temas o qué otros temas les gustaría que habláramos aquí en la comunidad. Ahora estamos formando comunidad y pues en este momento estoy dando estos talleres gratis para que fortalezcamos todos estos temas a nivel sistémico y otras más, todo lo que tenga que ver con el ser. Cuéntenme qué les pareció, si les gustó, qué se llevan. Mira, pues a mí me pareció muy importante, de verdad. Es primera vez que participo en algo contigo. La verdad, pues no pensé que iba a tener tantas expectativas, pero son muy interesantes, de verdad que sí. Me aportó muchas cosas, Sí. y no, pues temas. Yo creería que cualquier tema que tú quieras fomentar va a ser importante. Ay, muchas gracias, Janet. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir su opinión de cómo le pareció? Si es interesante que sigamos haciendo estos talleres, Sí, sigamos yo quiero aportando. compartir, realmente estos espacios siempre van a enriquecer y van a ayudar a buscar ese bienestar que todo ser humano quiere para su vida y sobre todo tener un entendimiento de muchas cosas que también suceden a nivel individual, a nivel personal, a nivel sentimental. Y yo pienso que es como una invitación para seguir profundizando porque es obvio que este tema de las constelaciones no se pueden abarcar en 2 horas. Sí. Es muy corto el tiempo para
hablar tantas cosas que hay detrás de cada historia familiar, del por qué esto, por qué aquello, pero sí es como ese abrebocas para uno seguir profundizando en estos temas y que mejor antojarse hacerse la constelación, es decir, qué rico sería también tener esa oportunidad de hacerlo a nivel individual, un trabajo más individual. Muchas gracias. Sí. No, a usted, Gloria, muchísimas gracias a todos por participar, muchísimas gracias por estar acá, porque yo sé que un domingo hasta ahora, pues muchas veces no quisiera estar viendo televisión, estar haciendo Netflix, pero tomar conciencia, créanme que si podemos aportar, aunque sea un granito de arena para tomar conciencia, bienvenidas, y voy a estar aquí muy a la expectativa para que ustedes puedan, digamos, aclarar aquellas situaciones que a veces te pregunta uno por qué le pasan siempre las mismas cosas. Creo que hoy de pronto despejaron un poquito, vuelvo y le repito, como dice Gloria, esto abarcarlo en unas horas es muy complicado, pero sí es importante entender que siempre hay, digamos, un primer paso. Y un primer paso es tomar conciencia de que las cosas pasan, ¿cierto? Y un segundo paso es hacer que las cosas cambien la realidad o la percepción en la que estamos viviendo en el momento. Entonces ya saben que aquí está su servidora, si necesitan hacerse una constelación, si necesitan entender un poco más la historia, ya a nivel individual, conocer aquellas dinámicas o aquellas lealtades que en algún momento las están incomodando, ¿cierto? Con esta mirada que le dimos, ya saben que pueden contar conmigo para lo que necesiten. Y bueno, también los invito a que me sigan en las redes sociales, si no me están siguiendo todavía, les invito a que me sigan en las redes sociales. Ya los links, ¿será que le podemos copiar ahí los links a ellos, Gloria? Pues ahí están en la presentación. Los ponemos acá en el chat, por si de pronto... Sí, espérame, yo voy a abrir la presentación y se los comparto. Ok, perfecto. Ya saben, cualquier comentario, cualquier like, bienvenidos. Y bueno, ¿qué les parece si el próximo tema hablamos sobre cuáles son aquellas lealtades que se ponen intrínsecamente en nuestro árbol? ¿Qué les parece el tema? Para que conozcamos todos. Maravilloso, maravilloso. Sí. Hay que seguir en este tema, como decía, para seguir profundizando y aprendiendo cada vez más. Y en el chat acabo de compartir los diferentes links. Ok, bueno, ya los copian, los pegan. Y bueno, vamos a ver que para la próxima vamos a hablar de todas las lealtades y todas las vinculaciones que pueden haber alrededor de nuestro árbol. Bueno, su árbol va a estar muy contento porque ya lo están al menos reconociendo y mirando. Bueno, un abrazo y descansen, y como siempre digo yo, muchas gracias, gracias, gracias. Gracias por la participación. Que estén muy bien. Hasta luego.